Entonces, hermanos, hoy día vamos a hablar de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Ahorita lo vamos a estudiar. Pero, ¿sabían una cosa? Muchos cristianos le echan la culpa a Juan Calvino por la doctrina de la predestinación y piensan que esto es algo que él se inventó, que sacó esto desde su subjetividad. Pero no entienden, hermanos, que la predestinación es una doctrina bíblica. Y aún, hermanos, los arminianos creían o creen lo mismo. Sí, hermanos, no hay diferencia. Aleluya. Estoy hablando de los verdaderos arminianos. Ahora, si hablamos de los ultra arminianos, porque Arminio creía, hermanos, gloria a Dios, también de alguna forma en la predestinación, y ahorita lo vamos a explicar, al igual que Calvino. ¿Cuál era la posición de Calvino? Calvino decía que Dios elegía a las personas y decía, este va a ser salvo, este. Eso es la predestinación. Pero Arminio decía, como Dios es omnisciente, omnipresente, y Él puede estar en el presente, en el pasado, en el futuro, Él ya puede ver hacia el futuro y sabe quiénes van a decidirse por Cristo, quiénes van a aceptar a Jesús. ¿Cuál era la posición de Arminio? Que el hombre tenía la capacidad de decidir por Dios, o sea, de elegir a Dios. Pero pónganse a pensar, al final de cuentas, Dios también escoge, ¿sí o no? Eso también es una especie de predestinación, porque según Arminio ya sabe quiénes van a aceptar a Jesús y ya los escoge. Dígame, ¿eso no es también una predestinación? Gloria a Dios. Y todo esto, hermanos, es una doctrina bíblica que tiene que ver con la salvación. Efesios capítulo 1, versículos 3, y lo vamos a leer hasta el 5. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Así dice el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, eso no significa que somos perfectos y que no fallamos o alguna vez inclusive pecamos. No. Sino que, gloria a Dios, nosotros somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y aún por nuestros pecados futuros. Por eso nosotros estamos limpios, somos santos delante de Dios Padre. Amén. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Él nos amó. Él nos amó y nos ama. Y Él nos predestinó. Hermanos, y esta palabra, o esta frase, mejor dicho, habiéndonos predestinado, viene del griego proorizo, que significa determinar de antemano, significa preparar de antemano, significa designar de antemano, significa preordenar de antemano. O sea, Él ya antes ya nos había elegido, ya nos había predestinado. Gloria a Dios, en la eternidad pasada, ni siquiera cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, no, ni siquiera cuando fuimos concebidos, no, sino en la eternidad pasada, Él ya nos conocía y nos había predestinado, nos había elegido, gloria a Dios, por puro afecto de su voluntad, de su soberana voluntad. Nadie le obligó, no fue por méritos de las personas, no, por puro afecto de su voluntad. Aleluya. Ustedes pueden leerlo completo, gloria a Dios, del versículo 3 al 14 para entenderlo mejor, pero yo voy a saltar al versículo 11. Miren lo que dice. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿De qué nos habla esto? De que Dios es soberano y Él hace las cosas según el designio de su voluntad, lo que Él ya tiene planeado. Él no hace las cosas, gloria a Dios, de una forma imprevista, no. Él lo tiene todo planeado. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Vayamos a Romanos capítulo 8. Versículo 28 y lo vamos a leer hasta el 30. Estamos viendo y confirmando que la predestinación es una doctrina bíblica. Esto no se lo inventó Calvino, por si acaso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, Dios nos llamó con propósito. Dios tiene propósitos que cumplir en nuestra vida. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, los perdonó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, podemos ver que la predestinación está ahí, en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es una doctrina bíblica. Ahora, hermanos, no importa si es como dice Calvino, que nos elige, tú no. O si, gloria a Dios, aleluya, como dice Arminio, el hombre tiene la capacidad de decidir y se decidió por Cristo. Gloria a Dios, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero no importa, porque esto, hermanos, no es doctrina fundamental. Aleluya. Por eso no vas a perder la salvación. Si tú dices, el Señor me predestinó, o yo elegí, bueno, gloria a Dios, aleluya. No hay mucho problema. Pero la cosa es que, tanto en la doctrina de Calvino como en la doctrina de Arminio, hermanos, Dios ya predestinó a las personas. ¿Están entendiendo? Y vamos a ver un último ejemplo. Romanos capítulo 9, versículos 13. Y vamos a leerlo hasta el 17, pero vamos a irlo viendo poco a poco. Miren lo que dice. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hasta ahí. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Miren, no habían nacido todavía ni Jacob, ni habían nacido todavía Esaú. No habían nacido. O sea, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué Dios había amado a Jacob? Porque Esaú todavía no había cometido ningún pecado. Todavía no había cambiado su primogenitura por un plato de lentejas. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué Dios, aleluya, se había decidido por Jacob? ¿Qué pues diremos esto? ¿Hay injusticia en Dios? Una vez dice que una mujer vino donde Charles Spurgeon y dice que le hizo esta pregunta. Reyes, no entiendo esto, Pastor Charles, no entiendo. ¿Cómo es posible? Si ni siquiera habían nacido, ni siquiera habían hecho lo bueno o lo malo. Y Charles Spurgeon dice que le había dicho, yo tampoco entiendo cómo es posible que haya amado a Jacob. Porque el otro sí lo entiendo. Y dice que la mujer quedó sorprendida. ¿Qué le quiso decir con esto? Hermanos, que nosotros, hermanos, somos pecadores. No merecemos el amor de Dios. Aleluya. Nadie merece el amor de Dios. Nadie. Por eso es que Charles Spurgeon dijo, no entiendo cómo es que amó a Jacob. Si lo somos, somos malos. Somos imperfectos, desleales, siempre fallamos, siempre pecamos de una u otra forma. Somos infieles, malagradecidos, somos de lo peor, ¿sí o no? Aleluya. Pero no hay ninguna injusticia en Dios, porque Dios es soberano. Aleluya.
Y la respuesta la da. Sigamos avanzando, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que todos los hombres, sin excepción, todos los seres humanos, somos hombres malos, pecadores. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó en ese momento? Murieron espiritualmente. Y eso fue lo que nos heredaron a toda la humanidad. Estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué significa eso? Que ya no tenemos la capacidad de escoger a Dios. Siempre vamos a escoger lo malo. Siempre vamos a escoger el pecado. Aleluya. Pero nunca vamos a escoger a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede con los pecadores? ¿Qué sucede con esas personas que van a ser condenadas? Así como en el caso de Faraón. Porque dice, gloria a Dios, aleluya, porque en la Escritura dice a Faraón, para esto mismo lo he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Qué pasa con los pecadores, con los que son condenados? ¿Dios los tienta para hacer el mal? ¿Para pecar? No, porque la Biblia claramente dice en Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Escúchenme bien. Dios decide no derramar su gracia sobre esas personas. Y como no derrama su gracia, su misericordia sobre esas personas, las deja vivir dominados, esclavizados por sus pecados. No tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido derramada la gracia y misericordia del Señor sobre esa vida. Y va a ser fornicario, va a ser borracho, nunca va a sentir arrepentimiento y va a vivir una vida de pecado, de maldad. ¿Gloria a Dios? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace diferentes de los de afuera. A todos nosotros, incluyéndome a mí, a todos, nos gusta hacer lo malo, ¿sí o no? Nos gusta el pecado, ¿sí o no? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero ¿qué nos cambió? ¿Qué nos transformó? ¿Nosotros? ¿Nuestra fuerza de voluntad? Sino que la gracia y misericordia de Dios fue derramada sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? Okay. Hermanos, la Biblia nos enseña que el hombre no busca a Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10, y lo vamos a leer hasta el 12. Miren lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos son malos. Diles a las personas de afuera, diles a tus amigos, oye, ¿vamos a la iglesia? No. Ay, qué aburrido, ¿a qué voy a ir ahí? Pero dile, vamos a la discoteca. Dile, vamos, gloria a Dios, con unas amiguitas a pasear, vamos al karaoke. Es rato van a ir, ¿sí o no? También en Romanos 8 dice que la mente del hombre no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. Gloria a Dios, no lo busquen. Entonces, como el hombre no puede buscar a Dios, no puede, con nuestra naturaleza humana no podemos buscar a Dios, ¿qué pasa? Dios tiene que tomar la iniciativa y Dios elige a las personas desde la eternidad pasada, conforme a su soberana voluntad, sobre quienes va a derramar su gracia y misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Y esto habla de vida espiritual. ¿Quién nos dio vida? Dios. Porque estábamos igual que los de afuera, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida
Él. Y vamos a ver un ejemplo más. Juan, capítulo 1, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Así dice el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Primeramente, que no todos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son solamente aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. No confundan, los demás son creación de Dios. Solamente los que creen en Cristo somos hijos de Dios. Por ellos no podía pasar por alto eso. Pero dice que todos los que les recibimos, por ellos, es que fuimos engendrados, o sea, nacimos, no de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón. Por eso, hermanos, nadie puede ganarse almas para Cristo. Ese es un error, eso es antibíblico. Yo me voy a ir a ganar almitas para Cristo. Él se convirtió porque yo le prediqué. No, 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 no. Es verdad que Dios te usó para que tú prediques. Pero esa persona nació porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Porque aquí la Biblia lo dice claramente. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una persona nace de nuevo porque es la voluntad de Dios. ¿Gloria a Dios? Por eso esas iglesias donde les dicen a las personas, tú no te puedes ir de esta iglesia porque aquí naciste. Gracias a mí, a lo que yo te prediqué. No, mentira. Esa es una forma de manipulación. Aleluya. Si alguien nace, aleluya, es porque Dios así lo quiso. Gloria a Dios. El hermano Oscar no está aquí porque yo le convencí. No está aquí porque yo le traje. Él nació por voluntad de Dios. ¿Sí o no, hermano Oscar? Aleluya. Todos ustedes, hermano Denis. Aleluya. Amén. Hermana Galilea, hermana Deina, hermana Angie. Gloria a Dios. Todos los hermanos que están aquí. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Porque Dios así lo quiso. Entonces, podemos ver por las Escrituras que la predestinación es una doctrina bíblica. Todos los que vamos a ser salvos, hemos sido predestinados por Dios. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración. Debemos de predicar sin discriminar a nadie, porque nosotros no sabemos quién es salvo, a quién Dios eligió. Por eso, hermanos, cuando tú prediques, cuando tú enseñes la palabra de Dios, tienes que hacerlo con todas tus ganas. ¿Están entendiendo? Porque tú no sabes, tú no eres Dios. Porque Dios no te mandó a ganarte almas, ni a salvar vidas. Ese es un error teológico que hoy día se dice en muchas iglesias. Dios nos mandó ¿a qué? A predicar la palabra de Dios fielmente. Y eso es lo que tenemos que hacer.